efectivamente soy físico, soy un poco friki, la verdad, más o menos como Sheldon Cooper, pero sin Amy Farrah Fowler. He venido a hablaros de la física de algunos superhéroes, en particular Ant-Man, el hombre hormiga. La física tiene una cosa que, además de ser odiada por la gran mayoría de los estudiantes del mundo entero, tiene su dificultad, pero para mí es la profesión más bonita del mundo. La física debe ser capaz de explicar todo lo que vemos en el universo, debe ser capaz de explicar todo lo que nos encontramos, debe ser capaz de explicar hasta lo que no somos capaces de ver ni somos capaces de encontrar. Y si no, preguntaos por qué no habéis visto nunca seres como estos que normalmente aparecen en el cine. Gorilas gigantes, monstruos como Godzilla y demás criaturas de tamaño gigantesco, de tamaño inimaginable, desproporcionadamente grande. Tampoco habréis visto nunca criaturas probablemente como estas, diminutas, del tamaño de los liliputienses en las novelas de los viajes de Gulliver, o seres más habituales como los pitufos, Campanilla, la inseparable compañera de Peter Pan, o los personajes de los cuentos infantiles. Bueno, pues de todas estas cosas se dio cuenta una persona que seguramente conoceréis, Galileo Galilei. Si os dais cuenta, cuando observáis, cuando veis documentales, habréis visto que los animales son de tamaño, digamos, normal. Es decir, que estamos habituados a ver animales de un cierto tamaño, de unas ciertas dimensiones. Aquí tenéis un elefante, también habréis visto muchas veces hipopótamos, habréis visto jirafas, ¿vale? Si os fijáis, todos esos animales son diferentes, tienen de diferente tamaño, diferente peso, sus patas son distintas, están diseñadas especialmente para poder soportar el peso de esos animales. No todas las patas son iguales ni tienen la misma forma. Si os dais cuenta, todos tienen unas patas distintas, ¿no? Bien, de todas estas cosas se dio cuenta hace ya casi 400 años, daos cuenta, 400 años, una persona como Galileo Galilei. ¿Vale? Galileo Galilei se dio cuenta de que no veíamos nunca y no podían existir animales como, por ejemplo, perros de 3 metros de altura. No podían existir tampoco gorilas de 4 metros de altura, no veíamos elefantes del tamaño de hormigas y no veíamos criaturas de un tamaño distinto del que normalmente observamos. Todo eso lo enunció en una ley, la ley del cuadrado y el cubo. Es una ley muy sencilla, ¿vale? Pero hasta que no llegó él nadie se había dado cuenta. ¿Qué dice esta ley? Bueno, pues fijaos, pensad en un cubo, ¿vale? Como un dado del parchís. Un cubo que tiene 1 metro de arista. Si le calculáis el área a ese cubo, veréis que sale un valor pues muy fácil de obtener, que son 6 metros cuadrados. 1 metro cuadrado que tiene cada cara, multiplicado por 6 caras, son 6 metros cuadrados. Y el volumen es el producto del largo por el ancho por el alto, 1 metro cúbico. ¿Vale? Ahora bien, hagamos ese cubo 2 veces más grande. Pasemos de un cubo de 1 metro de arista a 2 metros, ¿vale? Dupliquemos su tamaño. ¿Qué ocurre ahora con el área y con el volumen? Bueno, pues si lo calculáis otra vez, veréis que fácilmente obtenéis 24 metros cuadrados para el área y 8 metros cúbicos para el volumen, ¿vale? Si os fijáis, el área se ha multiplicado por un factor 2 al cuadrado, es decir, el factor de proporcionalidad entre los dos cubos, que es 2, elevado al cuadrado 4 por 6 que teníamos antes, 24. Mientras que el volumen lo ha hecho por un factor cubo. 2 al cubo, 8, 8 por 1, 8. ¿Vale? Bueno, eso ocurre sea cual sea la dimensión que aumentéis el cubo. Siempre va a crecer mucho más rápido el volumen que el área. ¿Vale? Y el volumen siempre es proporcional al peso del objeto. Luego esto me está diciendo que el peso de un animal, cuando se hace cada vez más grande, va siendo cada vez mayor en proporción con su área. ¿De acuerdo? Mientras que cuando la criatura se hace mucho más pequeña, ocurre justo lo contrario. Siempre es más grande el área en comparación con su volumen. ¿Vale? Digamos, ¿qué consecuencias tiene? Tiene consecuencias de que llega un momento en que si seguís aumentando el tamaño del animal, como su peso crece tan rápidamente, mientras que su superficie no, la resistencia de los huesos y de los músculos
es proporcional a la superficie, ¿vale? Entonces llega un momento en que el peso supera tantas veces a la superficie que esos huesos y esos músculos no son capaces de soportar el peso del animal, y por lo tanto el animal es inviable, ¿de acuerdo? Por eso no vemos animales enormemente grandes ni enormemente pequeños, porque los animales que son muy, muy pequeños tienen otros problemas. Bueno, pensemos en Ant-Man, pensemos en un superhéroe como el hombre hormiga, ¿vale? Es un hombre de tamaño normal que ha sido reducido mediante un traje de superhéroe a, pues, un ser del tamaño aproximado de una hormiga, ¿vale? Yo le he puesto a Ant-Man un factor 200 de reducción, es decir, he cogido una persona normal y la he reducido 200 veces, ¿vale? Si aplico la ley de Galileo que os he contado hace un momento, veré que su área, el área de su cuerpo ha tenido que reducirse en un factor 40.000, mientras que su volumen se ha tenido que reducir en un factor 8 millones. Es decir, que Ant-Man tiene que pesar 8 millones menos de lo que pesaba cuando era de tamaño normal, ¿vale? Si de tamaño normal pesaba 80 kilos, ahora pesará 10 miligramos. 10 miligramos, para que os hagáis una idea, es aproximadamente el peso de 3 hormigas, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, eso tiene una consecuencia. Si os suena la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado, probablemente la ecuación más famosa del mundo, ¿qué dice esa ecuación? Esa ecuación dice que cuando la masa desaparece tiene que transformarse en energía, ¿vale? Bueno, nosotros hemos pasado de un ser que pesaba 80 kilos a otro que pesa 10 miligramos. Ha tenido que desaparecer 79,99999 kilogramos de peso han tenido que desaparecer. Todos esos kilogramos tienen que haberse transformado en energía. Si calculáis con la ecuación de Einstein qué energía es esa, salen unas 120.000 bombas como la de Hiroshima. Luego Ant-Man tendría que explotar en el momento justamente en que se transforma en hombre hormiga. Otros problemas serios que tendría un superhéroe como este serían cómo desplazarse, qué método de locomoción utilizaría. Si os fijáis, los animales que son muy pequeños siempre tienen más de 2 patas, ¿verdad? Por algo será. Esos animales son capaces de caminar por techos y por paredes, cosa que no puede hacer un caballo, por ejemplo, ¿vale? Nunca habréis visto un caballo colgado del techo, ¿verdad? ¿No? Yo tampoco. Sin embargo, podéis ver colgando del techo arañas, mariquitas, mosquitos, abejas, etc. Si os fijáis también, los animales que son muy pequeños tienen unos ojos muy diferentes de nosotros. Son ojos faceteados, tienen una visión faceteada, ¿vale? Ant-Man, si fuera 200 veces más pequeñito que un ser humano de tamaño normal, tendría que tener unos ojos 200 veces más pequeños. Es imposible ver con unos ojos así. Es totalmente imposible. No pasa esto, no. Se pasan. Unas veces pasan y otras no. Está loco. Ahí. Tampoco. Está para atrás, para adelante. Sí. Estoy dándole hacia atrás. Vale. No hay manera. Bueno, nada, me parece que os voy a tener que hablar de mosquitos todo el rato. Si alguien puede pasarme la diapositiva siguiente. Vale. Bien. Si os fijáis en esta diapositiva, animales de este tamaño, una musaraña, una ardilla, una rata topo o un pequeño ratoncillo, un lirón careto, son animales pequeños que ¿cuál es el problema que tienen? Si os habéis fijado alguna vez en estos animales, veréis que se mueven de forma continua, ¿sí o no? Están siempre moviéndose, siempre están en busca de alimento, ¿vale? Eso es por culpa de su pequeño tamaño y lo que os decía antes. La cantidad de calor que necesita un organismo, cuanto más pequeño es, depende de su volumen, mientras que la cantidad de calor que pierde en esfuerzo depende de su área. Como esa relación es distinta con el tamaño del animal, estos animales tienen que estar continuamente buscando calorías porque si no se enfriarían rápidamente y morirían.
De hecho, esa es la razón por la que los bebés siempre los llevamos muy tapaditos, porque pierden calor muy rápidamente, cosa que no les ocurre, por ejemplo, a los animales de gran tamaño, como un elefante. Y por eso los elefantes tienen esas orejas, porque si no se recalentarían demasiado y tienen que utilizarlas para refrigerarse. Bueno, otro problema que tendrían estas criaturas sería cualquier corriente de aire, ¿no? Una persona que pesa 10 miligramos, cualquier soplido, cualquier corriente de aire, y no digamos más, un huracán, tendría efectos devastadores. Bueno, tendrían que estar todo el tiempo sujetos y bien sujetos a la superficie a la que estuvieran agarrados. Si no, las consecuencias no serían nada halagüeñas, y ser superhéroe mientras te arrastra el viento, pues no tiene mucha gracia. Otro problema muy serio es el agua. Si os fijáis aquí, el tamaño relativo que tienen las hormigas comunes y las gotas de lluvia, pues es una relación bastante llamativa. Aquí todavía es más evidente. Daos cuenta que si una persona, cuando se baña, cualquiera de vosotros, cuando os bañáis en el mar, cuando salís del agua tenéis medio kilo de agua encima, sobre vuestra piel, ¿vale? Eso en comparación con vuestro peso es despreciable, pero cuando un animal es pequeñito, que tiene una superficie mucho más grande en comparación con su volumen, el peso del agua que sale con él encima es comparable al peso del propio animal, ¿vale? Entonces, imaginaos vosotros que pesarais 50 kilos y cuando salís del agua llevaréis 50 kilos de agua encima. No tendría mucha gracia. Mientras que para un personaje como Ant-Man, para una hormiga o para una mosca que se os cae en la sopa, es muy importante, y por eso las moscas siempre hay que sacarlas con la mano del plato. Bueno, otra cosa son los sonidos. Los animales se comunican a través de sonidos y especialmente también sirven para localizar presas o alimento u objetos, obstáculos con los que podrían chocar. Todos sabéis cómo utilizan estos sistemas los murciélagos, su sistema de ecolocalización mediante ultrasonidos, de unas frecuencias del orden de los 120.000 hercios. Eso es lo que se llaman ultrasonidos, ¿vale? Emiten esos chillidos que para nosotros son inaudibles, pero con los que son capaces de localizar sus presas. Los delfines hacen algo similar, son capaces de emitir sonidos de unos 150.000 hercios. Esos sonidos se reflejan en los objetos, en las presas, y llegan a ellos, y entonces los localizan. Llegan a ser capaces de localizar animales, presas, frutos, insectos o lo que sea, dependiendo de lo que se alimenten, peces, del orden de milímetros para los murciélagos y de unos poquitos centímetros para los delfines. Las ballenas, por el contrario, emiten sonidos de muy baja frecuencia, lo que se llaman infrasonidos, ¿vale? En particular los leones. Los leones utilizan su rugido, que es tremendamente grave, para marcar su territorio, porque los sonidos que son de muy baja frecuencia son muy difíciles de localizar por el oído. Tenemos mucha más facilidad para localizar sonidos de alta frecuencia que de baja frecuencia. Si alguno de vosotros tenéis en casa un sistema de estos 5.1 de sonido y habéis leído alguna de las instrucciones, os dicen que el subwoofer, el baffle ese grande que produce los sonidos más graves, podéis colocarlo prácticamente en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque al emitir los sonidos más graves no es importante. Os va a parecer que el sonido proviene de toda la habitación, mientras que los baffles pequeñitos, los que emiten los sonidos agudos, se pueden localizar en sitios muy concretos, porque enseguida detectamos que viene de ahí el sonido, y justamente es lo que se pretende cuando uno está viendo una película en alta calidad, ¿vale? Pues los leones utilizan eso, emiten sonidos muy graves que son muy difíciles de localizar y sus presas se andan con el cuidado necesario para no enfrentarse. ¿Cómo nos comunicamos los humanos? Los humanos nos comunicamos con nuestro aparato fonador. Una parte esencial de ese aparato fonador es las cuerdas vocales. Aquí tienes una imagen endoscópica, una camarita que se mete por un tubo por la boca y se puede sacar una imagen de las cuerdas vocales. Es esa imagen que tenéis ahí. Esas cuerdas vocales vibran con el aire y emiten sonidos, que son nuestra voz, ¿de acuerdo? Es algo similar a lo que hacen los instrumentos musicales de cuerda. Todos habéis oído cómo suena una viola, un violín, un cello o un contrabajo. Y si os habéis fijado bien, veréis que los violines y las violas emiten sonidos más agudos que los chelos o los contrabajos, que emiten sonidos más graves. De hecho, por eso se llama contrabajo, ¿vale? Y acabáis de estar hace un momento en un concierto donde se utilizaba un bajo, una guitarra y demás. Habéis visto cómo es el sonido de una guitarra y cómo es el de un bajo.
¿Por qué ocurre esto? Ocurre por una cosa muy sencilla, y es que cuanto más grande es la longitud de una cuerda que se hace vibrar, cuanto más grande es, más larga, más graves son los sonidos que emite, las frecuencias, ¿vale? Mientras que cuanto más corta, son sonidos mucho más agudos. Las arpas les pasa lo mismo, tienen cuerdas largas y cuerdas cortas. Las cuerdas largas, cuando se las hace vibrar, producen las notas más graves, las cuerdas más cortas emiten las más agudas. Bien, si le aplicáis eso a Ant-Man, como hemos dicho antes, que era 200 veces más pequeño, sus cuerdas vocales tienen que ser 200 veces más pequeñas que las de un humano normal. La frecuencia que emitimos los humanos con nuestra voz ronda los 200 hercios. Si las reducís en un factor 200, la frecuencia cae en un factor 40.000. Es decir, que tendría que emitir frecuencias al hablar que caerían en los 6 megahercios, es decir, los 6 millones de hercios. ¿Qué ocurre con esto? Normalmente es la frecuencia que tenéis en el dial de la radio, es decir, son ondas de radio, no son ondas que sean audibles por el oído humano. El oído humano solo es capaz de captar frecuencias entre 20 y 20.000 hercios, jamás de 6 millones de hercios, que sería la voz que tendría que tener un superhéroe como Ant-Man. ¿De acuerdo? Es decir, que además de que explotaría como 120.000 bombas de Hiroshima, los problemas que tendría para desplazarse, para alimentarse con el viento, con el agua y con el sonido, todo eso hace que un superhéroe como este sea completamente inviable desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la física. Entonces, preguntaos, si alguna vez volvéis a ver la película, por qué lleva ese casco y por qué lleva ese micrófono. Porque la capacidad de hacernos preguntas la tenemos todos. Pero todos perseveran a la hora de buscar respuestas. Escuchad vuestra voz interior y haceros preguntas. Nunca dejéis de haceros preguntas. Gracias.